Bien, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este acto de presentación del libro Cautivo en Córdoba, de Francisco Navarro. Yo quisiera aprovechar este acto para informaros de las próximas actividades del Patronato de Alcalá Zamora y algunas actividades precisamente en colaboración, como la del día de hoy, con la Delegación de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. En el mes de mayo, también pedirle disculpas porque la conferencia que estaba prevista mañana, día 12, del juez Baltasar Garzón, por problemas de su propia agenda, se ha trasladado el día 9 de mayo, o sea que lo vamos a tener, pero el día 9 de mayo. De manera que comenzamos por ahí, el día 9 de mayo, a las 8:30, aquí en este mismo lugar, tendrá lugar la conferencia de Baltasar Garzón, el memorialismo ante las nuevas barreras del siglo XXI. Los días 16 y 17 de mayo serán los días de los actos conmemorativos del Día Internacional de los Museos, y en que saldrá un cartel ya con todos los actos que llevará a cabo los distintos museos de Priego, pero aquí en este patronato, pues en este museo, serán días de puertas abiertas, de jornadas conmemorativas. Ese día la entrada es gratuita y las de guías también serán gratuitas. Y el día 16, aquí en este mismo salón, vamos a presentar el libro La República que tanto anhelamos, Antonio Jaén Morente, Republicanizar el sentimiento en la España de la Constitución del 31. Este libro ha sido recientemente presentado en Córdoba. Álvaro Vega Cid, que es el autor, ha sido periodista del Córdoba, Diario 16, y además este libro viene con una proyección de unos 15 minutos, que es una docuficción. Una docuficción es evidentemente algo ficticio, ¿no? Un poco la opinión de Antonio Jaén Morente, utilizando sus propios discursos, y va a ser, digamos, teatralizado por una actriz, por un actor. De manera que primero veremos ese documental y posteriormente Álvaro Vega nos hablará de ese libro. Saben ustedes que Antonio Jaén Morente ha venido aquí en varias ocasiones, tuvimos una exposición y también, por supuesto, su biografía. El día 17, a las 6:30 de la tarde, pues habrá una visita guiada a esta casa, la haré yo, para todas aquellas personas que quieran aprovechar ese día de los museos para hacer esa visita un poquito más completa. Y en el mes ya de junio, pues hay dos actividades previstas, también jornada, como saben ustedes, el día 14, el Día de la Memoria Histórica, y el día 13 vamos a presentar el volumen número 23 de la colección de obra completa de Alcalá Zamora, Conversaciones con Alcalá Zamora, entrevistas en la prensa, 1914-1937. José Luis Casas ha ido recopilando todas las entrevistas de estos años y considero que es uno de los libros más interesantes, porque no solamente aquí ya no habla Alcalá Zamora, sino que vemos las opiniones que hay sobre él, y algunas son bastante enriquecedoras. Y ya el día 14, Día de Memoria Histórica, pues habrá una conferencia que se llama Mujer y Represión Franquista en Córdoba, a cargo de Carmen Jiménez. Esos son los actos que están previstos para los meses de mayo y junio. En abril, pues el acto que tenemos aquí, el día 14, como saben ustedes, este año cae en Domingo de Ramos, con lo que habrá jornada de puertas abiertas, pero será un día un poquito, digamos, más complicado, ¿no? Yo no voy a presentar el libro, David va a presentar al conferenciante, pero sí me gustaría hacerle a todos ustedes una reflexión, ¿no? Porque yo les pregunto si nosotros hoy aquí, en lugar de hablar de este libro, hablásemos de los campos de concentración nazis, ¿no?, de los campos de Alemania, si le hablase de Auschwitz, ¿no?, o si le hablase de Mauthausen, si le preguntase qué ponía en esa puerta de entrada del campo de concentración de Auschwitz, me imagino que muchos de ustedes sabían lo que ponía, ¿no? Seréis libres, ¿no?, el trabajo ahora libre, ¿no? Es decir, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Incluso nos sentimos orgullosos, ¿no?, porque fueron unos españoles, ¿no?, Francesc Boix, el que consiguió, jugándose la vida, ¿no?, el poder sacar esos negativos, ¿no?, fotografías que sirvieron para que luego en el juicio de Nuremberg pudiesen acusar, ¿no?, a los nazis de las barbaridades que hicieron. También nos sentimos orgullosos de que la 9, ¿no?, fue una de las que liberaron París, ¿no? Lo conocemos, lo sabemos, ¿no? Si le hablo de empresas como AEG, ¿no?, Siemens, ¿no?, Schiller, ¿no?, Mercedes, Volkswagen, ¿no?, que son todos conocidos, y les digo que estas empresas utilizaron mano de obra esclava, ¿no?, de los nazis, y que tuvieron que resarcir, desquitar, ¿no?, indemnizar al pueblo de Israel, ¿no? También creo que la mayoría
lo conocen, ¿no? Ha habido cientos de documentales, de películas, ¿no? Yo creo que sabemos de lo que estamos hablando todos los que estamos aquí o cualquiera que podamos encontrarnos que no esté en este acto. Quizás si le digo que la banca suiza, ¿no? Y esa neutralidad, que no fue tal neutralidad, ¿no? Los grandes bancos suizos están pagando o han pagado también fuerte indemnización al pueblo de Israel, porque esa neutralidad consistía en acoger ese dinero, joyas de los judíos, ¿no? Delatarlo a las Gestapo, y evidentemente es un negocio bastante brillante. Quizás no todos lo sepan, pero también creo que es algo que... Hace unos días, y precisamente ahora mismo se está clausurando un congreso sobre el 80 aniversario del exilio en Córdoba, y una de las personas que han intervenido ha sido la nieta de Juan Negrín. Y esta mujer, pues bueno, con lágrimas en los ojos, ¿no? Recordando lo que ella sufrió en ese exilio con su padre, saben ustedes, uno de los últimos presidentes de la Segunda República, y cómo esta mujer se le cayeron varias lágrimas cuando recuerda de que estamos en un momento, en una situación que a ella le recuerda mucho aquellos años, ¿no? Y que, sin embargo, reconoce, que ya ha vivido en Francia mucho tiempo, cómo todavía podemos ir a Francia y esos campos de concentración, también franceses, los que tuvieron los españoles, se han reconstruido algunos, son lugares de memoria, igual que Mauthausen, igual que Auschwitz. Son lugares donde ahora mismo encontramos un museo para evitar, precisamente para recordar y para evitar que eso vuelva a ocurrir. Son lugares de la memoria, ¿no? Rivesaltes, Argelès-sur-Mer. Pero sin embargo, hablamos de campos de concentración en España. ¿Existieron campos de concentración en España? ¿Hubo esclavos trabajando en esos campos? Y si le hablo de empresas españolas que cotizan en el IBEX 35 y que utilizaron esta mano de obra, si le hablo de Entre Canales y Tabora, de Cubierta y Mossoc, si le hablo de empresas muy, muy conocidas, ¿se ha reconocido esto en algún lado? ¿Lo sabe alguien? ¿No? Hace unos días, ustedes saben, se puso con bastante publicidad un documental en La Sexta, ¿no? Sobre el silencio de los otros. No voy a entrar, por supuesto, en ningún detalle, pero sí voy a entrar en un único detalle. Hay un montón de personas que me han parado por la calle y me han preguntado solamente una cosa, lo que más les llamó la atención. Lo que más les llamó la atención es esa hija del farmacéutico que es fusilado y que se le requisa la farmacia, y que al cabo de muchísimos años la hija y la nieta consiguen comprar esa farmacia de nuevo, su propia farmacia, abrirla con el nombre de su padre, ¿no? Eso es quizás el dato que más le ha llegado, ¿no? ¿Por qué esto no nos suena? Pues no nos suena porque no se ha estudiado lo suficiente, no se ha investigado, no se ha difundido, no se ha asimilado, como todo lo anterior que le he dicho. Por eso, precisamente, la felicitación a Francisco Navarro por este libro tan necesario, Cautivos en Córdoba, por otros libros que están saliendo actualmente de frente a este mismo tema, porque para que la historia se pueda asimilar, primero hay que conocerla. Y para que la mentira no sea la que reine, hay que combatirla con la verdad, con más verdad. Y eso es lo que se pide, y eso es el motivo de esta presentación y el motivo quizás de los próximos actos de los meses de mayo y junio. Así que, Fran, enhorabuena por tu trabajo, magnífico, enhorabuena por dar a conocer y además hacer hechos más cercanos. Hablamos que el campo más cercano es Cabra, ¿no? Como ahora nos hablará, pero Córdoba es nuestra provincia y vamos a ver cómo funcionaban los campos, cómo se utilizaba esa mano de obra, qué se les pagaba, ¿no? Aparte de que nos podamos imaginar todo tipo de miseria, tenemos que tener en cuenta que esos campos duraron mucho más de la Guerra de España. Esto en concreto hasta el año 42, pero el Canal de los Presos, por ejemplo, hasta el año 60, tuvieron esos batallones de trabajadores, ¿no? Y esa mano de obra esclava, que son años, digamos, ya muy, muy cercanos a nosotros. Así es que espero que este libro sea del interés de todos ustedes, y le doy la palabra a David para la presentación de Francisco. Este mismo. Bueno, pues buenas noches ya a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer al ponente que se haya prestado a venir a Priego una vez más, ya lo hemos tenido en algunas ocasiones, y a todos vosotros y vosotras por estar hoy aquí en este acto de la presentación del libro de Francisco Navarro, Cautivos en Córdoba. Agradecer a Paco Durán también la magnífica intervención que acaba de dejarnos, creo que también muy necesaria contar muchas de las cosas que hoy acaba de decir, sobre todo en un mundo en el cual cada vez parece que se abre más camino la posverdad, las fake news y bueno, pues digamos
esa construcción de un relato que poco o nada tiene de veraz. Para ello, pues personas como Francisco Navarro efectivamente lo combaten con la verdad y con la investigación histórica y rigurosa, que es muy importante, sobre todo a la hora de dar a conocer los hechos que ocurrieron en el pasado. En el acto de hoy inauguramos, como ha dicho ya Francisco Durán, Paco Durán, una serie de jornadas que están centradas en lo que es la memoria democrática, organizadas tanto por el Patronato, Aniceto Alcalá Zamora, también, como bien ha dicho, en colaboración con la Delegación de Memoria Democrática. Hoy, como he dicho, tenemos a Francisco Navarro López, de Aguilar de la Frontera, graduado en Geografía e Historia por la Universidad de la UNED, de distancia, máster en Gestión de Patrimonio desde el municipio y doctor por la Universidad de Córdoba, especializado en Historia Contemporánea y activista de la memoria histórica. Ha participado en diversos congresos, en seminarios internacionales, publicando diversos trabajos sobre estas materias en libros, artículos de revistas especializadas y participación también en obras colectivas, entre las que podemos destacar esta misma que presenta hoy, de Cautivo en Córdoba, referida a los años entre 1937 y 1942, publicada en 2018, a finales del año pasado, y Aguilar de la Frontera, también un pueblo en la retaguardia en la Guerra de España, 1936-1939, publicado en 2017, de la cual fue coordinador. Es presidente también de la Asociación de Profesionales del Patrimonio Aguilarense, habiendo dirigido el documental Las niñas que vestían de blanco, centrado en la represión y en la educación que sufría la mujer durante el franquismo en la campiña sur cordobesa, y que tuvimos también la suerte de poder disfrutar en este mismo escenario también en 2 jornadas distintas. Y también fue coordinador en 2016 de la Ruta y Jornadas de Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera. Este 2019 se cumplen 80 años de ese acontecimiento que fue el exilio republicano, el final de la Guerra Civil. El final de la Guerra Civil, que yo creo que Paco Durán acaba de exponernos muy bien, que no significó una paz, significó una victoria aplastante, una victoria fundamentada en la represión, en la crueldad, en el miedo y en el expolio también, hacia muchas personas que en aquella época pues su único crimen había sido militar tener unas ideas políticas, militar en un determinado partido político o defender diversas cuestiones, como siempre digo, la libertad y la democracia. Muchas personas que tuvieron que abandonar su país, cerca de 500.000, su patria, su gente muchas veces, su arraigo, sus posesiones incluso, para iniciar una nueva vida que en muchos casos solo les proporcionó también más dolor, más represión, e incluso pues muchos acabaron en campos de concentración. Personas diversas, muchas veces gente sencilla, más de casa, obreros, campesinos, y sobre todo también muchísimos intelectuales que dejaron a nuestro país, dejaron a España vacío de luces y vacío de letras en muchos casos. Muchos, como hemos dicho, sufrieron esas condiciones todavía peores y fueron perseguidos por el fascismo. Hoy Francisco Navarro nos expone también las penas que sufrieron personas que no pudieron irse, que tuvieron que quedarse. Nos va a hablar de aquellos que sufrieron la represión en casa. Vamos a conocer en su libro las condiciones de estos héroes anónimos, a los que, gracias a él y a personas como él que investigan este tipo de cuestiones, podemos hacer memoria, y eso es la memoria democrática, el recordar, el homenajear y el que, por supuesto, no se pierda en el olvido la memoria de aquellas personas que en su momento dieron tanto para que hoy pues, podamos incluso tener un país mejor y podamos tener hoy democracia. Yo, por mi parte, no le voy a dejar ya al ponente, a Francisco Navarro, que empieza a exponer pues, algunas pinceladas de su libro, que además tenéis ahí podéis adquirirlo a la salida. Así que por mi parte, pues nada, de nuevo daros las gracias a todos y a todas, y de nuevo pues a Francisco Navarro y a Francisco Durán. Así que muchas gracias y os dejo con Paco. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a Paco Durán, también al concejal por la invitación. Hay que decir que para mí venir aquí a Priego y concretamente a este lugar siempre es un placer, ¿no? Este lugar tan emblemático como es la casa de Aniceto Alcalá Zamora, que tengo que decir que es una envidia sana, ¿no? Porque en Aguilar, por ejemplo, yo soy de Aguilar,
También tenemos personajes ilustres, como por ejemplo Eduardo Iglesias, que fue presidente del Tribunal Supremo, que fue precisamente el que dio la orden de fusilamiento de Primo de Rivera. Allí también tenemos una casa, pero no tenemos la suerte de lo que pasa aquí en Priego, que está puesta en valor también como la tenéis aquí vosotros, ¿no? Así que para mí, pues yo encantado de venir. Este libro lo que trata básicamente es de prisioneros de guerra. Es un tema que prácticamente pues no se ha tratado. Quizás porque en la provincia de Córdoba no, como bien ha dicho Paco, no existieron grandes obras, como puede ser el Canal de los Presos del Guadalquivir en Sevilla, o como puede ser el Valle de los Caídos, pero la verdad es que solamente entre 1938 y 1939, en 13 campos de concentración en esta provincia, pasaron más de 60.000 prisioneros. Se dice pronto esa cantidad de que en cada campo pues no paraba, era un continuo trasiego de prisioneros de ir y venir, ¿no? Durante los primeros meses de la guerra, cuando se da el genocidio, porque hay que decir que aquí lo que ocurrió en los primeros meses con la cantidad de fusilamiento fue un auténtico genocidio, y hay que decirlo así de claro, y hay que defenderlo así, las autoridades franquistas se dieron cuenta de que el mismo valor tenía un prisionero de guerra utilizado como obra de mano barata o prácticamente de esclavo, utilizando diferentes obras, sobre todo en el frente, cavando trincheras, en fortificaciones, arreglos de caminos, arreglos de puentes, etcétera. Y eran tan valiosos estos prisioneros como un soldado que estaba en la primera línea de fuego. Entonces, pues cesó lo que fue el genocidio y pasamos a otra fase que se llama, que los historiadores lo conocemos como politicidio. Cuando estos prisioneros eran capturados, hay que hablar no solamente de prisioneros, también hay que hablar de evadidos. Lo primero que hacían, a ver si lo pone bien, eran clasificarlos. Una vez capturados, los interrogaban, procuraban sacar toda la información posible de las unidades a que pertenecían, y los clasificaban, los encasillaban para ver qué es lo que hacían con ellos. Los dividían en cuatro clases. Estaba el tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. El tipo A eran los que se consideraban como afectos. Si estaban en edad militar, pasaban directamente a engrosar a las filas del Ejército Nacional, y si no, pues se ponían en libertad, pero siempre con vigilancia. Luego estaban los AD, afectos dudosos, aquellos que se consideraban como afectos, pero no terminaban de fiarse de ellos, o porque todavía no conseguían los diferentes avales, tanto como los tipos AD como los B, que eran los que se consideraban desafectos, pero no tenían ninguna clase de responsabilidad, no pertenecían a ningún partido, ni eran oficiales. Estos eran los que pasaban a engrosar las filas de los campos de concentración y las unidades de trabajo forzado. El tipo C, que eran los desafectos pues eran los que tenían responsabilidades militares o responsabilidades políticas, directamente cuando eran capturados directamente eran fusilados o pasaban a disposición de un tribunal a disposición judicial, ¿no? Y los tipos D, que eran los menos, eran los que se consideraban como delincuentes comunes. Esta era la clasificación que hacían sobre los prisioneros de guerra. Hay que indicar que las clasificaciones no se hacían en los campos de concentración. Todas las clasificaciones se hacían en el mismo lugar, que era el cuartel de la Guardia Civil de la Victoria,
en la capital cordobesa. Desde allí, el comandante de la Guardia Civil, pues expediente por expediente, prisionero por prisionero, evadido por evadido, pasaba a designar los designios de cada prisionero. Este trabajo, digamos que lo podemos dividir en tres partes. Uno están primero los campos de concentración, después las unidades de trabajo forzado y luego las prisiones. En cuanto a lo que respecta a los campos de concentración, hemos contabilizado 13 campos. A su vez, lo podemos subdividir en tres zonas. Primero están los de la capital, que era el campo de concentración de San Cayetano, que estaba ubicado en el convento de San José, popularmente conocido como el convento de San Cayetano. Luego estaba el campo de concentración que estaba ubicado que se llamaba Córdoba la Vieja, que aún un día se puede ver los muros, que está al lado de Medina Sahara. Eso en cuanto a la parte de Córdoba. Estos campos de concentración se empezaron a abrir a comienzos de 1938. Tanto uno como otro, no digamos que sobre todo el campo de concentración de San Cayetano no era muy grande, tenía una capacidad aproximadamente de unas 500 personas. Las autoridades eclesiásticas de los carmelitos descalzos de ese convento pues se dieron parte de su recinto para albergar a ese tipo de prisioneros. Eso es lo que respecta a la capital. Después de la capital, a partir de la primavera de 1938, se ubicaron en la zona sur de la provincia de Córdoba diferentes campos de concentración. Como vemos, lo tenemos en Aguilar de la Frontera, en Cabra, en Puente Genil y en Lucena. Estos campos, cuando hemos visto los diferentes apellidos, los nombres que vienen, nos encontramos que son la mayoría apellidos procedentes de Cataluña, de Aragón y valenciano. Hay que indicar que la mayoría de los prisioneros que estuvieron aquí en la provincia de Córdoba, salvo los campos del norte, que ahora explicaré el porqué, eran de fuera, no eran de aquí. Es lo que conocemos los historiadores como por el término de turismo carcelario. Lo que hacía era que los prisioneros de aquí se los llevaban arriba, se los llevaban a Galicia, al País Vasco, a Navarra, a Cataluña, etcétera, y los prisioneros de aquí y los prisioneros de arriba, pues lo traían aquí. ¿Por qué hacían esto? Lo hacían por dos motivos principalmente. El primero, para dificultar la vida, porque si un prisionero que era del País Vasco estaba aquí, pues lo tenía bastante más complicado escapar porque no lo podía ayudar nadie, ¿no? El segundo motivo, lo podemos decir, para apretar de alguna manera todavía más la tuerca de la represión, porque estos prisioneros no podían contar con ayuda, porque desde Cataluña, desde el País Vasco o donde fuese, ningún familiar le podía enviar ni comida, ni ropa, ni nada, debido a la lejanía, ¿no? Y eso hay que aumentarlo al tipo de represión de estos campos. Antes Paco ha comentado los campos nazis. Hay que decir que si los campos nazis eran, digamos, de exterminio, estos campos principalmente, aunque también murieron bastantes, no fueron creados con el objetivo de exterminarlos. El objetivo principalmente de estos campos eran unos campos de reeducación, eran unos campos de recristianización, eran unos campos de doblegamiento, eran unos lugares donde se pensaban que se podían recuperar a toda esta clase de personas, porque las autoridades franquistas no eran tontos y ellos sabían que solamente con los obreros de derecha no podían tirar el país. Entonces no podían seguir matando, como he dicho antes, y por eso pues lo que hacían que los concentraban, y ojo, los concentraban sin estar condenados, porque cada persona que pasaba por un campo de concentración no sabía lo que iba a pasar con ellos, si lo iban a fusilar, si iba a estar 1 año, si iba a estar 2 años, si luego después iba a estar realizando trabajo forzado,
La verdad que era un continuo sufrimiento sin saber lo que iba a pasar con ellos. Hay que indicar que si en la zona sublevada, la zona golpista, había 13 campos de concentración, en la zona republicana, que como vemos prácticamente era la zona del Valle de los Pedroches, que estamos hablando de cerca de una veintena de pueblos, allí no existía ningún campo de concentración. O el equivalente que eran los campos republicanos, que eran los campos de trabajo. Si, como hemos visto ahora en la prensa, Carlos Hernández ha sacado ahora una publicación y dice que en toda la nación había 300 campos de concentración, en la zona republicana, que era prácticamente la mitad del país, no hemos contabilizado, apenas no llegaba a 24. O sea que la diferencia de un sitio a otro hay que saberla y hay que indicarla, ¿no? Aquí, como podéis ver, esta era la fachada del convento de San Cayetano en la década del año de 1930. Y este es el plano del campo de concentración de San Cayetano de Córdoba. Tengo que decir que este libro es originario de mi tesis doctoral, que la presenté en diciembre, y lo primero que me dijeron algunos catedráticos de Historia Contemporánea de Sevilla es que los campos de concentración franquistas no existían aquí en España. Y tuve que sacar unos cuantos planos. Digo, mira, pues esto es un plano franquista, esto lo ha hecho la misma autoridad franquista. Y como este plano hay unos cuantos. Este del campo de San Cayetano de Córdoba. Este, por ejemplo, tenemos la fotografía de Aguilar de la Frontera. Y es que, por no ser campo de exterminio, porque no lo era, aunque en algunos también, por ejemplo, como en el campo de Castuera, de Extremadura, mataron a algunos, no podemos minusvalorar la represión y las condiciones que pasaron estas personas en estos sitios, ¿no? Seguimos los campos del sur. Luego, al igual que el principal campo de la provincia de Córdoba, que se instaló en el convento de San Cayetano, en Lucena también utilizaron otro convento, que fue el convento de San Francisco. A la hora de ubicar los campos de concentración, las autoridades franquistas cogían desde todo tipo de recintos que le podían servir, ¿no? Desde conventos, desde viejos almacenes, desde plaza de toros, desde colegios. Hay que indicar que en los colegios donde se ubicaron los campos de concentración, tanto el de Aguilar de la Frontera como el de Montilla, fueron colegios, pero colegios de niñas. El franquismo nunca se le ocurrió tocar los colegios de masculinos, porque para ellos la educación femenina siempre estuvo en un segundo plano respecto a la educación del varón, ¿no? Y por eso tenemos el campo de concentración de Aguilar de la Frontera, que se ubicó en un colegio de niñas, y el de Montilla también ocurre lo mismo. Vamos con el de Cabra. Aquí tenemos una fotografía del efecto de un bombardeo, que es el famoso bombardeo de Cabra. Esta fotografía concretamente es de la entrada del campo de concentración, que se ubicó en Cabra, que se ubicó en un viejo almacén de sal, ¿vale? Que, por cierto, aprovechando que tanto se habla de los bombardeos, cuando se habla de los bombardeos de Cabra, pues hay que contar un poquito la verdad, no solamente la parte que interesa, ¿no? A mí me resulta curioso cuando yo veo artículos de la prensa y veo, es que Cabra estaba a 1000 kilómetros alejado del frente. Digo, pues yo no sé por qué estaba a 1000 kilómetros, porque el frente estaba en Luque y estaba en la Medinilla. No, yo sepa, de Cabra a Luque a Medinilla no hay 1000 kilómetros. Eso por un lado. Es que otros dicen, es que Cabra no era un lugar estratégico. En Cabra había una estación de ferrocarril, que eso era uno de los motivos que por qué ubicaron los campos de concentración en esta zona. Si os fijáis, tanto en Puente Genil, como en Montilla, como en Lucena, como en Aguilar, como en Córdoba, como en Fuentevejuna, como en Cerro Muriano, como en Barsequillo, como en La Granjuela, como en Peñarroya, todos estos sitios existía estación de ferrocarril. Ese era el principal motivo por qué ubicaron los campos de concentración en ese lugar, porque era un
un constante trasiego de ida y venida y llegada de prisioneros, ¿no? Pero es que Cabra, aparte de la estación yo he estado en el archivo de Cabra y he visto el libro de Ferrocarril y os aseguro que durante la Guerra Civil diariamente llegaban, salían pues cientos y cientos de militares de ese campo. Pero en Cabra, sobre todo, donde más había, yo he contabilizado más de 8 unidades militares, más de 7 compañías de infantería. O sea que Cabra estaba repleta de militares. Cuando dice que Cabra que no era un objetivo militar, están mintiendo. Porque Cabra estaba repleta, como he dicho antes, de militares. Que cada compañía, el que haya hecho la mil, lo que sea, o tiene conocimiento del ejército, cada compañía son cerca de unos 200 miembros. Y tenemos contabilizado 8 compañías en Cabra. Es que había miles de militares en Cabra. Así que seamos un poquito serios y vamos a contar la verdad, ¿no? Y vamos a contar el porqué de una de las cosas y el porqué de la otra. Por supuesto, un bombardeo en la población, en Cabra, en ningún sitio, no tiene justificación ninguna, evidentemente. Pero por lo menos decir del por qué ocurrieron los hechos, ¿no? En el bombardeo de Cabra, pues también murieron algunos vigilantes, guardias del campo de concentración de Cabra. Pero lo más curioso del campo de concentración de Cabra fue esto. Hay que decir que en los campos de concentración franquistas no había campos de concentración franquistas de mujeres, pero sí había mujeres en los campos de concentración. Y concretamente lo tenemos en Cabra. Cuando yo empecé a investigar el tema de los campos de concentración, había una página de Cabra, no recuerdo muy bien, donde una anciana decía que un prisionero del campo de concentración de Cabra había bordado el mantón de manila de la Virgen de la Sierra, que es esta fotografía. Cuando yo vi eso, pues pensé, en los años 30, que un prisionero, y más con el machismo que había en esa época, bordarse su pieza, hacer este tipo de bordado y todo eso, digo yo, la verdad que me extraña. Por supuesto, en Cabra, cuando salió esa noticia, pues nadie sabía que en Cabra había un campo de concentración. Eso otra, ¿no? Y digamos que yo, a primera vista, pues lo de nunca un guardado. Digo, bueno, pues ya veremos. Pero claro, cuando veo el listado de los prisioneros, resulta que en el campo de concentración de Cabra me encuentro con 24 mujeres. Y digo, cuando vi las 24 mujeres con nombre y apellido, digo, pues esta mujer, pues evidentemente tenía razón. Este mantón de Manila, pues procedía del campo de concentración de Cabra. No de prisioneros, sino de prisioneras. ¿Vale? Dejamos los campos del sur. También hay que indicar que estuvo el de Puente Genil, pero el de Puente Genil no pasó como los otros de la zona del sur, que se abrió a partir de la primavera de 1938, sino el de Puente Genil se abrió prácticamente cuando ya había un par de meses antes de finalizar la guerra. Como anécdota curiosa, el campo lo querían ubicar en un cortijo de propiedad de la duquesa de Osuna, lo cual esta se negó porque su cortijo era para la explotación propia, no era para albergar prisioneros. Y al final, pues, de un cortijo que estaba a la salida de Puente Genil, lo ubicaron en otro viejo almacén, al igual que ocurrió con el de Cabra. Pasamos a los campos de concentración del norte, que salvo el campo de Cerro Muriano y el campo de Fuentevejuna, el campo de Fuentevejuna se abrió en julio de 1938 tras la caída de la Bolsa de la Serena. Ese espacio, todo el espacio que cayó de una veintena de poblaciones de la zona de Extremadura, una parte de los prisioneros pasaron a engrosar a las filas al campo que se abrió en Fuentevejuna. A partir de ahí, ya prácticamente faltando un mes para terminar la guerra,
se abre tras recibir el aluvión de prisioneros. Aquí ya sí había prisioneros de Córdoba. Se abren los campos de concentración de Peñarroya y Pueblo Nuevo, de Barsequillo, La Granjuela y Los Blasques. Los Blasques, La Granjuela y Barsequillo eran pequeñas poblaciones que estaban prácticamente, como podemos ver, estaban derruidas. A ver si lo vemos aquí. Aquí tenemos este de La Granjuela. Y lo que hicieron que estas poblaciones lo alambraron, todo el perímetro de las pequeñas aldeas, la alambraron y ahí pues ubicaron a miles y miles de prisioneros. En cuanto a la cuantificación, un capítulo que hemos realizado en este libro, la cuantificación de prisioneros, podemos indicar que solamente a los campos de concentración pasaron más de 60.000 prisioneros, pero solamente a los campos. Luego hay que sumar otros miles y miles de prisioneros que estaban en las distintas unidades de trabajo forzado, que eran los batallones de prisioneros. Es muy difícil cuantificarlo porque una parte de los cautivos y los concentrados que estaban en los campos de concentración, estos mismos pasaban a las unidades de trabajadores y entonces pues se duplican, ¿no? Pero fijaros que esta es la cuantificación que hemos hecho. Por un lado se ve la estimación, 61.645, y por otro lado tenemos los nombres y apellidos de cada persona, 32.283. Desde que yo presenté el libro en Córdoba el 1 de febrero, os puedo asegurar que toda la semana me llama alguna persona para ver si su padre, si su abuelo, si su familiar está en la lista de estos campos de concentración. Evidentemente, pues buscar entre más de 30.000 personas, pues la verdad es que resulta bastante difícil, ¿no? Pero lo intentamos por lo menos. La segunda parte del libro, nos pasamos de los campos de concentración, vamos a las unidades de trabajo forzado. Si ya hemos dicho que había 13 campos de concentración, la ramificación que hubo de estos campos, de estas unidades de trabajo forzado, la verdad que fue impresionante. Como estáis viendo en el mapa, la mayoría se ubicaba en la zona fronteriza. ¿Por qué? Porque aparte de las obras que hicieron civiles, la mayor parte de estos prisioneros fueron utilizados en las inmediaciones del frente. Como he dicho antes, en arreglo de pistas, arreglo de puentes, en fortificaciones, que ahora veremos algunas fotografías. Pero eso no quiere decir que no solamente se utilizara a nivel militar, sino también aquí todo el mundo se aprovecharon de ellos, tanto diferentes estamentos de la Iglesia, diferentes estamentos civiles, como ayuntamientos, como señoritos, como empresarios. Ahora veremos algunos ejemplos de los que utilizaron de mano de obra gratuita aquí en la provincia de Córdoba. Hay que indicar que el franquismo a esta unidad de trabajo forzado utilizó un eufemismo de batallones de prisioneros para, digamos, enmascarar batallones de trabajadores para enmascarar un poco el término, pero lo que era auténtico esclavo, porque estos no cobraban un duro. Esto lo utilizaban, pues, como vemos ahora, en diferentes manos de obra. Ahí en el libro cuantifico, señalo uno por uno de todas las diferentes unidades de trabajo forzado que existieron en la provincia. Contabilizo un total de 28, o sea que cerca de una treintena estuvieron ubicados en esta provincia. Hay que indicar que cada unidad de trabajo forzado, cada batallón de trabajadores, de prisioneros, se componía de un mínimo de 800 hombres, 800 individuos, a su vez de 4 compañías. Cada compañía era de 200 personas. Estas unidades de trabajo forzado, a su vez, lo podemos subdividir de 3 clases diferentes. Por un lado, los batallones de trabajadores, que comenzaron desde 1937 hasta 1940,
cuando se anula esta denominación. Luego tenemos los batallones de trabajadores especiales. Era una sesión de transmisiones, un batallón de automóviles, una llegada militar que estaba en Nachuelo, y el más importante de todos, el batallón minero número 2, que estaba ubicado en las minas de Peñarroya. En las minas de Peñarroya, Pueblo Nuevo, fueron utilizados miles y miles de prisioneros para beneficio del franquismo. Hay que indicar que cuando cayó Peñarroya, Peñarroya cayó, creo que fue en octubre del 36, si no me recuerdo. El alcalde de Peñarroya pues se encontró con la disyuntiva de qué hacer con las minas, porque si no las destruía, pasaba a control de los sublevados, de los golpistas. Pero y si las destruía, pues ¿qué es lo que iba a hacer con las personas que estaban trabajando en esas minas? Porque sabía que el sustento principal de esa población eran las minas. Entonces pues tomó la determinación de dejarlas como estaban, y el franquismo pues se apropió de ellas. El franquismo, con la complicidad de la empresa de Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya, que era francesa, pues se aprovechó de la mina más importante que había en esa época en toda Andalucía, y la verdad que fueron utilizados, pues como cuento en el libro, en diferentes minas de toda la cuenca de lo que es el Valle del Guadiato. Hay que indicar que en estas minas la población de Peñarroya se extrañaba cuando veía a estos prisioneros arrasar, por ejemplo. Los veían arrasar y dice, pero bueno, si aquí nos han contado de que los republicanos son ateos y son cuanto menos demonios. Y como he dicho antes, pues estos prisioneros que estaban, o una parte de los que estaban en Peñarroya, eran vascos. Y los vascos eran pertenecientes al Partido Nacionalista Vasco, y esos eran republicanos, eran católicos. No eran demonios ni una clase, ¿no? Y cuento en el libro como la población pues se extrañaba a verlo arrasar, ¿no? Aquí tenemos unas cuantas fotografías de la parte de los trabajos militares que realizaron estos prisioneros, como por ejemplo, este puente de Venezuela, diferentes búnkeres, en Luque, en Espiés, de Baena. Esto es diferente, ¿no? Pero no solamente los prisioneros fueron utilizados en obras militares, sino también, como he dicho antes, pues en obras de carácter civil. Por supuesto, lo más importante, la iglesia. Aquí vemos como, por ejemplo, en este convento, que ya no existe, el convento de las Madres Escolapias de Bujalance, fueron utilizados algunos prisioneros para arreglar la capilla de la iglesia del convento. Una capilla que había sido destruida por la misma aviación franquista antes de conquistar el pueblo en octubre de 1936. Tenemos esta iglesia, que es de Peñarroya, donde la mayor parte de la iglesia de San Salvador de Peñarroya la hicieron pues prisioneros republicanos. Como he dicho antes, aquí hay algunas fotografías de las diferentes minas, estas fotografías de principios de los años 30, de la época, donde estuvieron ubicados los diferentes prisioneros correspondientes al batallón minero número 2. Si hemos dicho antes que estas unidades de trabajo forzado se dividían en tres partes, en tres clases. Primero, los batallones de trabajadores. Segundo, los batallones especiales. Luego, por último lugar, pasamos a los batallones de castigo o batallones disciplinarios. Estos batallones se crean a partir del 38 y están en vigor hasta 1942. Por eso el libro de 1937 a 1942. En junio del 42, pues estos prisioneros directamente de prisioneros pasaron a engrosar las filas del Ejército Nacional. Destacar que el principal batallón de castigo estaba ubicado en Cerro Muriano. En Cerro Muriano, de las diferentes obras que hicieron, había una factoría de la piedra caliza, una factoría de cal, y allí una treintena de prisioneros pues se dedicaba a lo que era el acarreo de leña, al transporte de piedras, de río, y eso se utilizaba. Si fijáis esta fotografía,
que es de 1942, fijaros, está compuesta por guardianes y está compuesta por prisioneros. Los prisioneros son los que tienen el gorro circular, que no sé si se aprecia bien, y tenía una T, una P de prisionero, tenía en el gorro circular, ¿no? De los últimos capítulos que hablo del libro, hablamos de la sanidad y de la mortandad. Si estos campos de concentración eran unos sitios eran unos lugares de represión, de sufrimiento, de hambruna, de utilización, de doblegamiento, etcétera, de adoctrinamiento, sobre todo de adoctrinamiento, hay que indicar también que se ubicaron diferentes hospitales militares para prisioneros. Lo más importante, aparte del Hospital Militar de Córdoba, San Pelagio de Córdoba, que es donde está ahora el Seminario de Córdoba, el Santa Elisa en Espiés, pero el más importante de todo, el San Sebastián de Palma del Río. Por allí pasaron entre el año 38 y 39 más de 3.000 prisioneros, donde fallecieron 32. La verdad que tampoco no fueron muchos, pero como he dicho antes, los campos de concentración y los batallones de trabajadores no eran sitios, no eran lugares de exterminio, eran lugares de aprovechamiento, de aprovecharlos, ¿no? Aunque sí es verdad que en algunas unidades de trabajo forzados, como el batallón de ferroviarios, el batallón de trabajadores número 133, lo pasaron bastante mal porque buena parte de estos prisioneros procedían de allí. Y claro, los trabajos ferroviarios, pues digamos que se los llevó de las peores partes. Ahora bien, sin duda alguna, la peor parte de todas fueron las prisiones de Córdoba. En las prisiones de Córdoba sí que se hizo un exterminio, sobre todo en el año 41. Tanto como el director de la prisión, como diferentes funcionarios, cogían, se quedaban con la mayor parte del dinero de la comida, lo vendían en extraperlo, y a los prisioneros a los presos de la prisión de Córdoba, hay dos prisiones, funcionaban dos prisiones, la prisión que estaba en Alcázar, de los Reyes Cristianos, y luego la prisión la nueva que se estaba haciendo, que era la prisión de Fátima, que se hizo desde el año 38 hasta el año 44, el 31 de diciembre de 1944 se inauguró la prisión de Fátima, que hay que indicar que al menos 400 prisioneros y presos fueron los que construyeron la prisión de Fátima, que son otros datos que no se conocen. ¿Y cómo conocemos ese dato? Pues ese dato lo hemos conocido pues porque al director de la cárcel le abrieron un expediente. Y en ese expediente, pues, este hombre se defiende. Y ahí cuenta un montón de datos, ¿no? Le abrieron un expediente no porque murieron más de 500 personas solamente en el año 41, por eso no abrió ningún expediente. Le abrieron un expediente porque se encontraron prensa marxista. ¿Cómo es posible que en la prisión de Córdoba había prensa comunista, prensa socialista? Y solamente por eso se lo cargaron. Y ahora se defendía de que tenía que bregar con más de 3.000 presos, 3.000 pesos, que ahí nos podamos imaginar el hacinamiento que sufrían estos prisioneros, porque antes de la guerra civil, en la prisión de Córdoba, las cifras son de 290 presos. De 290 hasta más de 3.000, y imaginarse, pues, el hacinamiento que había allí, ¿no? Y este hombre, el director de la cárcel, se defiende de que él tenía que bregar con eso, de que demasiado hizo, ¿no? Fijaros hasta dónde llegaron, ¿no? Y le abrieron un expediente porque se encontraron, como he dicho antes, pues diferentes propagandas comunistas y socialistas. Pero porque murieron más de 500 personas solamente en el año 40 y unas 100 personas en el año 42, por ahí esto a nadie le interesaba, ¿no? En el libro cuento de que la autoridad franquista otorgaba una dieta de 800 calorías a los presos de la prisión de Córdoba. Está bastante estudiado que un preso en reposo, porque los prisioneros de Córdoba no hacían nada, no trabajaban,
necesitaba para el cuerpo, para sobrevivir, 1.200 calorías. Si estamos hablando que el franquismo le daba 800 calorías y ahora el director de la cárcel se quedaba con la mayor parte de esa comida, pues aquí tenemos las muertes. Es que las muertes se amontonaban en la enfermería de la prisión. Y si vemos los expedientes que aparecen en el Archivo Provincial de Córdoba, la gran mayoría de estas muertes de los prisioneros era por avitaminosis, o sea, por la falta de inanición. Fijaros, ¿no? El terror que llegó a suceder, ¿no? Simplemente una última pincelada, como digamos, como he dicho antes, del genocidio pues se pasa al politicidio. La represión se puede dividir en dos sujetos, fundamentalmente el sistema punitivo, que son las cárceles, las prisiones, no solamente en la provincia en la capital, sino en las que existieron en todas las poblaciones, y luego la otra rama de la represión, aparte de la punitiva, el sistema concentracionario que se hizo para los que pensaba que aquellos prisioneros que podían ser recuperables. Ahora bien, el franquismo, pues, digamos que les decían a los prisioneros que los perdonaban, pero tenían que cumplir con su culpa, sin saber, vuelvo a insistir, sin tener ninguna pena. Es que estos prisioneros estaban en los campos de concentración y no sabían si le iba a caer un año, si le iba a caer 4 años, si le iban a caer 10, si iba a ser fusilado, no sabían nada. Y estaban totalmente a disposición de lo que las autoridades, pues, pensaran hacer con ellos, ¿no? La creación de los campos, aparte de la necesidad de guerra, porque, por ejemplo, a partir de la batalla del Ebro, con el recogimiento de tantos prisioneros que no sabía dónde meterlos, no solamente fue una necesidad de guerra, sino también una necesidad política, porque los campos de concentración estaban a la vista. Por ejemplo, los que se instalaron en el sur de la provincia de Córdoba, no lo hicieron por casualidad, y tampoco no lo hicieron solamente porque no existían estación de ferrocarril, sino también lo hicieron porque para advertir a la población de que si no se adherían a la sublevación a ellos también le podían ocurrir lo mismo. Y estamos que si lo miramos de un punto de vista ya más profundo, nos damos cuenta de que estos campos de concentración lo ubicaron en pleno cinturón rojo de la provincia. Es que los pueblos de Aguilar, de Montilla, de Puente Genil, de Lucena, era donde estaban prácticamente la buena parte de la lucha obrera, de lo que más habían destacado de toda la provincia ya no solamente durante la Segunda República, sino incluso de la época del trienio bolchevique, ¿no? Que se llama, ¿no? Entonces, digamos que fue también una necesidad política, porque era también un castigo para estas poblaciones. Porque, por ejemplo, solamente la parte socialista, como era la parte de Aguilar, de Montilla y de Puente Genil, había ubicado, aparte de estas poblaciones, se ha contabilizado un estudio cerca de unas 30 casas del pueblo. Si eso le sumamos también a algunos comunistas que habían, en menor medida, y también los anarquistas, aunque en estas poblaciones había menos, porque estaban más en la zona de Castro del Río, de Fernández Núñez, de Baena y todo eso, digamos que por eso decimos que es una necesidad política, ¿no? Porque lo que querían conseguir también, aparte, era aterrorizar a la población civil, y os puedo asegurar que lo consiguieron, ¿eh? Bueno, aquí ya hemos dicho antes lo que más o menos en alguna de las obras que fueron utilizados los prisioneros. En el campo también hay constancia de un empresario agrícola donde recogieron la cosecha de 250 fanegas de tierra, de garbanzos, que por cierto que Hipólito Llano, pues cuando se enteró de que fueron utilizados estos prisioneros sin su permiso, montó en cólera.
Montó en cólera porque él decía que los prisioneros se tenían que utilizar en la frente, no tenían que utilizarse en las obras civiles. Pero la verdadera cuestión de eso era de que si a él no le pedían permiso, él no se llevaba la parte de la comisión. ¿Estamos? Y por eso montaba en cólera y él quería que cada prisionero que se utilizara, sea donde sea, que viniese del diferente estamento que viniese, tenía que pasar por las manos del permiso de Queipo de Llano para llevar su buena parte del pastel. Bueno, y en definitiva, pues digamos que he tratado de dar un poquito, unas poquitas pinceladas de lo que fue los prisioneros de guerra en la provincia de Córdoba, pues un tema que por suerte, que por desgracia, pues no ha sido bastante estudiado, y lo que pretendemos, pues con poner un granito más de arena y servir, pues, a que la historia y a la memoria, pues, no se olvide, ¿no? Y como antes he dicho en la entrevista de la radio, no se trata nunca de venganza, es simplemente de verdad, justicia y reparación, y de que, sobre todo en estos tiempos que corren, que sepamos de dónde vienen las cosas y el por qué ocurrieron y quién son uno y quién son otros, ¿no? Y simplemente, pues, no sé si tenéis alguna pregunta o algo.